todos bienvenidos a una nueva entrega de su programa Diálogo Jurídico. Como siempre, muy agradecida de su sintonía y recordándoles que nos pueden contactar a través de las diferentes plataformas de TV Way Digital. Siempre presta a contestarles sus preguntas e inquietudes e inclusive recibir de ustedes recomendaciones de temas que quieran que tratemos en su programa Diálogo Jurídico. Hoy nos acompaña, como es de costumbre, un profesional del derecho acabado, por muchos años estuvo ejerciendo, luego se entregó o se promovió como aspirante a juez de paz del municipio de Higüey y así lo logró, ejerciendo por 5 años sus funciones, y luego pues renuncia para incursionarse en la práctica privada de su profesión. Después incursionó en la política y desde entonces, ya hace más de 15 años, ha tenido en sus hombros responsabilidades importantes como la gobernación de la provincia de Altagracia, viceministro del Ministerio de Turismo y alcalde del municipio de Higüey, y ahora pues senador de la República por la provincia de Altagracia. Nos acompaña en el día de hoy el doctor Rafael Barón Duluc Rijo, mejor conocido como Cholitín, a quien le damos la más cordial bienvenida. Bueno, gracias. Veo que se sabe mi currículum muy bien, así que la felicito. Bueno. Tuvo que leerlo varias veces, me imagino. No, para nada, al contrario. Sabemos muy bien de tu trayectoria. Fíjate que hoy, que nos ha acompañado en varias ocasiones y nos ha mantenido actualizada o bastante actualizada nuestra audiencia respecto de los avances que hemos tenido desde que llegaste al Congreso Nacional. Pero siempre hay novedades. Y eso es lo que queremos en el día de hoy, que nos actualices con varias novedades que hemos estado viendo. Una de ellas, la última, es esa propuesta que ha salido a relucir de parte del senador, como es lo de la perención de los proyectos de leyes. Bueno, usted tiene mucho privilegio conmigo porque realmente nosotros estamos ya ahora en recesión, ¿verdad? La legislatura que terminó ahora en este mes de enero y entramos ahora de nuevo el 27 de febrero. Una legislatura son más o menos 4 meses. Exacto. Que dura una legislatura. Que son 2 al año. Exacto. En el año tenemos 2 legislaturas y hay siempre como un mes de vacaciones entre una y otra. Es decir, terminamos ahora el 18 de enero. La otra vuelve otra vez, arranca ya el 27 de febrero. Y la siguiente es el 16 de agosto. Exacto, termina en junio y después a final de junio, después empieza ya el 16 de agosto. Es decir, una legislatura son 4 meses. Entonces, la Constitución establece específicamente en el artículo 104 que los proyectos de ley que se someten en cualquiera de las cámaras, ustedes saben que un proyecto tiene que aprobarse en una y después en otra. Y muchas veces si hay cambio también volver a la otra. Pero antes de llevarse al pleno hay que pasar por comisiones. Sí. Pero muchas veces en esas comisiones hay que escuchar los sectores, partes, discutir aspectos técnicos, leer todo el código. Y la Constitución, en el artículo 104, como decía, establece que cuando pasan 2 legislaturas y un proyecto no ha sido aprobado, perime. Perime es como dicen, se cae. Sí, ¿verdad? Se cae el proyecto. Se cayó el proyecto. Hay que iniciar. Todo ese esfuerzo, toda esa coordinación se fue a pique. Iniciar de nuevo. Hay pocos países que lo tienen así, hay otros que lo tienen que perimen a los 2 años, hay otros que tienen que perimen cuando termina el periodo legislativo completo, es decir, a los 4 años. Okay. Y nosotros somos de opinión que ese sistema, como tenemos nosotros, y hay algunos países que lo tienen también, es un sistema también que dificulta la aprobación de los proyectos porque hace que el sistema sea más burocrático. ¿Por qué? Porque un proyecto ya que el Senado lo aprobó y va a la Cámara no lo aprueba porque pasó 2 legislaturas, tiene que volver otra vez al Senado. Exacto, y tiene que volver a comisión. No, se puede liberar de comisiones muchas veces, pero lo normal es que lo típico es que vuelva de nuevo. Claro, ¿verdad? Porque hay que retomarlo. Cuando una vez se olvidan muchas cosas que hay que volver a retomar. Exactamente. Entonces, el reglamento del Senado lo tiene así, lógicamente porque la Constitución lo tiene así, el reglamento de la Cámara de Diputados lo tiene así, pero nosotros somos de opinión que eso debe de cambiarse. Porque un proyecto, por ejemplo, que se aprobó
el caso Ámbar Alert, por ejemplo, la alerta Ámbar, como que ha estado muy en debate últimamente, se aprobó en la Cámara de Diputados, en el Senado no se llegó a aprobar, se empezó a conocer, pero terminó el proceso y ya de nuevo hay que volver a la Cámara. ¿Cuál sentido tiene que un proyecto que acaba de llegar al Senado ahora mismo, porque llegó reciente, no llegó hace mucho? Que se sabe que ya van a entrar en receso. Que ya se aprobó en la Cámara. Sí. El Senado acaba de llegar y la Cámara se aprobó el otro día también. Volver otra vez a la Cámara. Entonces eso no tiene sentido. Claro. Eso es perder el tiempo, donde hay tanto trabajo, donde hay tantas cosas, perder el tiempo. Porque lo vemos, que son 8 meses, no son 8 meses. 8 meses si tú lo sometes empezando la legislatura. Sí. Si tú lo sometes terminando la legislatura, la primera, no hay forma. Ya lo que tú tienes son 5 meses para aprobarlo. Ese proyecto, por ejemplo, que nosotros fuimos también autor de un proyecto igual de alerta Ámbar, que lo sometimos en el Senado, ahí no se aprobó, no se llegó a aprobar, pero también otras diputadas la sometieron en la Cámara de Diputados, fue en marzo. Es decir, estamos hablando de marzo a esta fecha, donde tú tienes que escuchar a los sectores, donde tú tienes que buscar análisis, donde tú tienes que hacer consenso. Consultas también. No te da el tiempo. Entonces, el tema de las pensiones es una retranca. Es decir, vamos a agilizar las cosas. Otra cosa, muchos proyectos que son importantes y necesarios, que estamos esperándolo, la sociedad lo espera, como por ejemplo el Código Penal, el Código Procesal Penal. Cuando está acabando la legislatura para que no perima, entonces se aceleran los trabajos y se aprueban muchas veces a prisa. Exacto. Es decir, se aprueban incluso errores, salen de ahí porque si tú te queda una semana para que termine la legislatura, tú tienes que apresurar eso, correr, que debiste haberte tomado un mes para analizarlo con tiempo, pero no te da tiempo, entonces ahí viene ese problema. Entonces, nosotros lo que tenemos es que dejar el miedo, porque ahora mismo ya están las alertas. Está todo de el la reforma constitucional. Opinando, que el Cholitín sometió, quiere someter eso para modificar la Constitución. Tenemos que dejar ese síndrome de persecución, de que siempre pero no está sometido. No está sometido. Es una solamente yo estoy llevando el tema a discusión, porque quiero que se discuta un poco primero. Quiero que se socialice un poco, que los abogados, que los juristas también den su opinión, para que no se vea como que también es algo que estamos tratando de sorpresa. Es una presión fuerte que ustedes reciben teniendo ya el plazo casi, y al final de verdad tal vez no necesariamente sale el producto esperado que ustedes mismos quisieran tener. Por ejemplo, el Código de Trabajo no va a perimir ahora, ¿no? Porque se aprobó ahora en esta legislatura, pero nosotros escuchamos más de 30 sectores, entre abogados y parte, opiniones. Pero pasó la Cámara de Diputados y se tomó la legislatura completa y no lo pudieron aprobar. Pero es que esos códigos que son... O sea, duró 4 meses y medio ahí. Es que eso es lo normal, porque esos códigos tan importantes necesitan consultas, necesitan opiniones. Cuando tú estás terminando un proyecto, viene una asociación de abogados, una asociación de juristas, una universidad te pide que quiere ser escuchado, hay que agendar eso porque tienen que tener quórum las comisiones. Sí, tienen derecho a hacerlo. No necesariamente los proyectos, por eso hay tantos proyectos que perimen. Entonces, vamos a dejar eso, vamos a hacer que los proyectos, después que se aprobó una Cámara, se tome el tiempo necesario para que se apruebe la otra sin tener que volver otra vez. Ahora, ya yo, siendo un poquito crítica, no dirían muchos opositores de que esa es la forma de poder constreñir a que el Congreso trabaje un poco más deprisa, porque si lo dejamos a 4 años, entonces después van dejando como dominicanos al fin. Entonces, como que esa parte pudiera entenderse, que es una forma de decir, óyeme, 2 legislaturas, sáquenlo. Pero yo no creo que sea así, porque ahora mismo es al revés. Ahora mismo todos los senadores y los diputados lo que están es queriendo ser el más productivo, el que más, porque hay estadísticas. Los congresos ahora hoy en día quieren rendir números positivos, igual como que los tribunales. Sí, todo el mundo está en una etapa que ya todo es público. Eso era tal vez antes, que no había controles de esas cosas. Pero ya en la sociedad que vivimos hoy en día, que al contrario, todos los días someten 20 proyectos de ley nuevos. Es decir, todos los días hay más y más trabajo. Hay una presión social de ciertas leyes que invitan al congresista a que actúe rápido y se pueda aprobar. O sea, que yo comparto ese criterio y entiendo definitivamente que sería una buena propuesta, que una reforma constitucional, como tú has explicado, tampoco es una cosa del otro mundo, es un artículo puntual, no hay que volverse loco, no vamos a tocar ningún otro tema de la reforma, es simplemente... Aquí tenemos que dejarnos el cuco y el miedo, incluso la clase jurídica, porque yo entiendo que el ciudadano común a veces tenga ese temor, pero la clase jurídica,
y hasta la propia clase política tiene que hacerse el cuco de que una constitución, que la constitución no se puede tocar. Claro. La constitución es un objeto vivo, es una institución viva, que todo, si hay que modificarla a diario, se modifica a diario. Sí. Ahora, ¿dónde está el daño que se le ha hecho a las reformas constitucionales? Que eminentemente han estado ligadas a temas de reelección. Política. Pero Exacto. cuando las reformas constitucionales sean para temas jurídicos, porque haya ahora una corriente nueva a nivel doctrinario, jurisprudencial, a nivel mundial, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que había que adaptarla porque ya hay derechos, los derechos fundamentales han pasado de primero, segundo, tercero, cuarta generación. Y es decir, derechos hoy reconocidos hace muchos años no se reconocían. Sí. Hace 20 años hay derechos hoy reconocidos que no se reconocían antes. Entonces, en la medida que eso ocurre, tú modificas la constitución. Entonces, eso no es necesario de estar con ese miedo. De hecho, cada vez que yo oigo a una gente diciendo, que eso es para meter la reelección, no es así. No, porque la eso es muy constitución ligero decir establece, eso. la constitución establece que la ley que invita, que convoca a la reforma constitucional tiene que especificar de manera textual los artículos que se pretenden modificar. Si tú vas a modificar 1, 2, 3 artículos, 103, el 100, el 107, por ejemplo, tú especificas eso, y cuando la asamblea revisora se reúne, no es como algunos doctrinarios dicen que tú tienes plena facultad. No, usted se reúne para eso que usted... Claro. Porque ¿cuál es el sentido que tiene de que la propia Constitución te establezca que tú tienes que especificar los artículos? Entonces, eso no hay ningún miedo para eso. Yo entiendo que hay que dejarse de ese miedo, y si la clase legislativa, diríamos más bien, entiende que eso nos quitaría burocracia, esfuerzos innecesarios. He escuchado muchos diputados que me han dicho que están de acuerdo con eso. He escuchado senadores que han dicho que están de acuerdo. Yo creo que sería un gran paso. Vamos a hacer una primera pausa y al regresar continuamos dialogando con el senador de la República, doctor Rafael Barón Duluc Ríos. Volvemos en breve. Lubricentro Rochelle es Plus, porque ahora se unen Lubricentro Rochelle y Rochelle Plus para hacer una marca más fuerte, más grande, más completa y con más servicios. Tendrás una mejor experiencia cuando necesites comprar o cambiar gomas, filtros, lubricantes y baterías con el servicio más plus de la región. Ven a nuestro moderno local en la calle Sánchez, esquina San Santiago, frente a Petronan Rochelle. Puedes contactarnos llamando al 809-554-6449 y en la web www.rochelle.com.do. Rochelle, una marca de servicio. En cada comunidad, en cada encuentro y en cada gestión, hay una voz que se escucha. Da la palabra el senador Rafael Duluc. La voz de los hombres y mujeres que creen en el trabajo, de las familias que sueñan con un mejor mañana, de una provincia que no se detiene. Esa es la voz de los altagracianos. Es especial porque la provincia de Altagracia no es una provincia que representa a Rafael Barón Duluc. Es una provincia que lo representamos todos primero. Durante este año, esa voz se ha llevado al Congreso, se ha convertido en iniciativas, en gestiones, en acciones sociales y en un compromiso firme con el bienestar de nuestra gente. El senador ya llegó por primera vez, un senador electo llega a la comunidad de los negros, que no es un momento de campaña. Porque legislar es escuchar y servir es transformar las necesidades del pueblo en resultados. Hoy, con la mira hacia el 2026, renovamos el compromiso de seguir siendo la voz que defiende, la voz que gestiona y la voz que escucha. Con responsabilidad, cercanía y amor por la Altagracia, seguiremos trabajando por la educación, el deporte, el desarrollo social y las oportunidades que nuestra provincia merece. Que el nuevo año llegue con salud, unión y esperanza renovada. Doctor Rafael Barón Duluc Cholitín, senador de la provincia de la Altagracia.
Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir. El residencial de todos, donde tu dinero no se para de crecer. Residencial Punta Bávaro, no te detengas y cumple tus sueños. Invierte en Bávaro, Punta Cana. Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir en tu sueño de tener tu propio techo. Vivir en la zona de Bávaro Punta Cana, a solo minutos de los principales centros comerciales de la zona, del aeropuerto y la playa. Punta Bávaro es un residencial cerrado con cámaras de vigilancia y seguridad permanente. Ven, ya es tiempo de que des el paso y que sea en uno de los lugares más exclusivos de la zona. Desde $70 el metro. Información y ventas al 829-436-8636. Residencial Punta Bávaro. Bávaro, Punta Cana, hoy. Continuamos con su programa Diálogo Jurídico, hoy acompañada del doctor Rafael Barón de Lucrijos, senador de la República por la provincia La Altagracia, quien nos estuvo anticipando esa opinión que ha estado manifestando ya a nivel público sobre lo que sería derogar o extender la aprehensión de los proyectos legislativos a probablemente 4 años. Y dentro de ese diálogo me surge la duda sobre la ley o el proyecto de ley que está también en la Cámara de Diputados sobre el Amber Alert, la ley de ese caso tan importante. Si puedes refrescarle a la audiencia de qué trata ese caso y por qué se llama de esa manera. Mira, para terminarte con la primera parte, que no quiero dejar la duda de eso y la confusión. No es que los proyectos ahora se tomarían 4 años probarlos. No, vamos a estar claros con eso. Claro. De hecho, hay 2 opciones. Que sea 2 años la aprehensión o que sea el periodo legislativo completo. Los proyectos se aprobarían en una cámara. Una cámara puede tener perfectamente hasta 1 año conociendo un proyecto. Si vamos a conocer el Código Procesal Civil, por ejemplo, que es un proyecto que está también por ahí. El Código Procesal Civil o el Código Civil, que es tan extenso, cuando viene a ver, tú te tomas 1 año y medio en una cámara y te puedes tomar hasta los 2 años en una cámara. Y después en la otra tú tienes 2 años para terminarlo. Porque estamos hablando de un código tan amplio y tan extenso. Si no, un código civil no hay forma de aprobarlo en 2 legislaturas. No hay proyectos que ameritan un código civil en este país no hay forma de tú aprobarlo en 2 legislaturas. Sí. Porque no es verdad que ni leyendo los artículos, analizándolo, tú te vas a tomar 4 meses. Porque escuchando a los juristas, escuchando opiniones, leyendo, analizando varios proyectos, porque a veces hay 3, 4, 5 proyectos de un mismo tema, no es verdad que te va a tomar ese tiempo. Entonces, por eso yo propongo que sean 4 años, pero una ley puede ser perfectamente aprobada en 2 legislaturas. Todo esto es dado, y hay que decirlo, es por la presión social que había de la reforma del Código de Trabajo, que lamentablemente terminó la legislatura y no se pudo promulgar. Entonces, por eso es la sugerencia de parte del senador de evaluar esa posibilidad, y lo externó, como es su costumbre, para que las personas pues dieran su opinión y demás. Mira, obviamente, con relación a la alerta Amber, que ha estado muy en la palestra ahora por el caso reciente de la niña en Puerto Plata, y otro niño también que había desaparecido anteriormente, hay varios casos pendientes. Primero, que la gente entienda qué es lo que es alerta Amber, ¿verdad? La alerta Ámbar, o Amber Alert, como quiera decirle, eso viene de un caso que ocurrió en Texas en el 1996, donde una niña de nombre Amber, o Ambar Hegelman, algo así, desapareció, y fruto de eso salió la iniciativa de que a través de una ley todo el sistema de comunicación del país, del Estado del país, ya sea a través de la radio, de la televisión, de incluso los radios que usan los camioneros. En Estados Unidos se usa mucho eso, que los camioneros incluso lo usan hasta para ayudar a las patrullas de policía en la carretera cuando tienen que cerrar el paso a alguna persecución de un delincuente que esté por ahí. Y se comunican y de una vez envían fotos. Ahora, hoy en día, que todo el mundo tiene un teléfono, de una vez sale en la pantalla del teléfono la foto y una alerta de que esa niña o ese niño desapareció, está extraviado. Cuando tú lo ves por ahí en la calle, de una vez ya tú sabes, puedes llamar y eso.
Entonces, eso es lo que se persigue con esa ley, que hay más de 30 países que la tienen. Algunas tienen otros nombres, porque tenemos que entender que se popularizó con ese nombre, pero no es que ese sea el nombre obligatoriamente, ¿verdad? Porque se popularizó por la niña Ámbar del 96, pero hay otros países que incluso tienen otro nombre. Hay algunos ya que tienen alerta Silver, por ejemplo, para personas ya adultas, y diferentes nombres de diferentes tipos de alertas. Entonces, por eso ha estado en el debate en estos días. Diríamos, he visto que están acusando al Congreso de por qué no se aprueban ese tipo de leyes, así como esa, que son necesarias. ¿En qué periodo sometiste esa ley? Ese proyecto de ley. Hay dos proyectos de ley ahora en este periodo que se sometieron. El primero lo sometió Orlando Jorge Villegas, cuando fue diputado, que yo conozco ese proyecto porque lo vi hace unos años atrás. Pero ahora, en este proceso, en marzo de este año, lo sometió la diputada Liz Miese y Carmen Barceló. Ellas dos sometieron ese proyecto con algunas variaciones, no es exactamente igual al mío. Ellas lo sometieron por la Cámara de Diputados, yo lo sometí por el Senado. Pero en esta legislatura, ¿qué pasó? Sí, en marzo, la legislatura anterior. Pero la tuya. La mía también. Los de nosotros fueron sometidos con una diferencia de días. De días. Y perimieron ambos, porque fueron en el mismo mes de marzo. Pero el de ella tiene una particularidad, que es que ella incluye adultos, personas envejecientes, mujeres víctimas de violencia doméstica y ese tipo de cosas. Yo me limité a menores, que es el Amber Alert o alerta Amber, porque jurídicamente conlleva otras implicaciones y otros análisis ya cuando tú incluyes los adultos, porque los adultos tú no puedes tampoco violar derechos fundamentales a privacidad, porque un adulto tú tengas una semana o la familia que no tenga una sepa semana de él, que no sepan de él, no significa de una vez que vamos a hacer una alerta Amber. Sería un problema también. Incluso muchas veces hay países que han tenido esas situaciones, que se ha relajado, porque todos los días hay una alerta Amber de un adulto, pero un muchacho de 30 años, de 20 años, de 25 que se fue de la casa, peleó con los papás, se desapareció porque está guapo, y de una vez alerta Amber, el tipo estaba en una playa. Bien, entonces, en el caso de los menores, que son vulnerables, que muchas veces no pueden ni siquiera, todavía no tienen condiciones ni siquiera de hablar ni de razonar todavía, en una situación de peligro sí debe de activarse inmediatamente, porque ningún muchacho de 4 años, 5 años diga que va a pelear con un papá y se va a desaparecer de la casa. Eso no es muy común. En caso de adultos sí es común. Entonces, por eso nosotros nos habíamos limitado al tema de menores de edad. Pero ya en la Cámara de Diputados, las diputadas lo reintrodujeron. Yo no lo he hecho todavía, lo voy a hacer ahora. O sea, aquí no hay ninguna legislación que trate esos casos. No hay ninguna. O sea, que es necesario. Es necesario, no hay ninguna legislación que trate esos casos. Hay muchos proyectos en el Senado que perimen, eso será siempre, porque son malos proyectos al final que se presentan. Y el que lo reintroduce debe ser el mismo que lo sometió inicialmente. ¿Cómo funciona eso? En el Congreso hay un relajo con eso, porque hay muchos... ¿Se los roban los proyectos? Sí, claro, ay. Pues tiene que haber derecho de autor. ¿Cómo así? No lo hay, lamentablemente, en eso. Pues deben de legislar sobre eso entonces, porque si usted tuvo la iniciativa, usted tiene que mantener ese proyecto. Pero muchos legisladores toman proyectos pasados. Eso es para nuestro de cada día. Puede tomar proyectos del que ya no es legislador, porque puede pasar... Ocurre de las dos maneras. Lo ético, por ética se supone que tú no deberías estar introduciendo un proyecto que no es tuyo. Exacto. Pero no hay nada que te lo impida. Y eso ocurre. Hay muchos legisladores que hacen eso. Nosotros hasta ahora no hemos sometido ningún proyecto de que hayamos cogido de un legislador, pero eso puede ocurrir y ha ocurrido y ocurre. Por eso muchas veces hay que hacer rápido, porque si no viene uno y te adelanta. O sea, que el primer día de la legislatura hay que estar... además también que los proyectos, tú no puedes muchas veces alegar que es el tuyo porque te le cambian 4 cosas y ya es un proyecto parecido, pero no es el mismo. Entonces también ahí hay... Tigueraje. Exacto, porque lo que se hace muchas veces es que agarran un proyecto, el mismo que tú depositaste, te le cambian 4 cosas y se deposita. No. Eso, el mundo del político es el mundo igual que el mundo empresarial. Que tú pones un negocio nuevo. Una competencia al final de cuentas. Tú pones un negocio nuevo que no había existido nunca. Y nadie había pensado en eso, y a los 3 meses ya tú tienes otro ahí mismo al lado, el mismo tipo de negocio. Es decir, eso es típico. Bueno, pues ahí hay otra posibilidad de buscar la forma de que se conserve la iniciativa y el derecho de autor de ese anteproyecto con su propio legislador. Y te puedo decir que, si bien es cierto que tuviéramos los legisladores cierta culpa de que no se aprobó ese proyecto, tenemos que entender que 2 cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio a la vez.
Es decir, tú tienes un límite de producción. Claro. Y nosotros en este año fue demasiado productivo. Muy pocas veces en la historia del país se ha dado que tú apruebes un código penal, un código La reforma constitucional penal, primero. la reforma constitucional, un código penal, claro. un código procesal penal, Sí, señor. casi el código laboral, porque se aprobó en el Senado. Sí. Es decir, y se aprobó incluso perimió por reintroducirlo. Es decir, estamos hablando que se han aprobado innumerables proyectos de ley, innumerables cantidades de resoluciones. Sí. Entonces, es cierto que es importante, pero lo que se aprobaron fueron, o tal vez tan importantes o más importantes que la alerta Amber. Claro. Entonces, vamos a entender también que es cierto que es necesario que se apruebe, pero si tú aprobaste 50 proyectos, 100 proyectos, hay que entender que algunos importantes se escaparon. Así mismo. De hecho, ese no es el único importante que tenemos ahí. No, me imagino que hay muchísimos. En mi caso particular, yo he depositado proyectos que yo lo considero de vital importancia para el Congreso, y lo he dicho dentro del seno del Senado, señores, son proyectos que hay que aprobarlos. Claro. Por ejemplo, un proyecto que yo deposité sobre la supervisión de infraestructuras de uso público, para que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió en el Jet Jet-Set. Eso es decir, ahora mismo tenemos un vacío legislativo, que no hay Claro. nada que te obligue a ninguna institución del Estado a que todas las construcciones o los lugares que alberguen público masivo haya una supervisión de la infraestructura. La ley no contempla eso. No. Porque te contempla supervisión, pero al inicio de la construcción. No seguimiento. No seguimiento de construcciones que tienen 50 años, Claro. que tienen 100 años. Claro. Entonces, ese proyecto de ley lo depositamos, eso es importantísimo. Sí. No se aprobó, ahora tampoco. Es decir, pero entendemos Pero que ustedes como proponentes sí le dan seguimiento a que eso en algún momento se agende y se pueda debatir y aprobar. Claro que sí. Lo que pasa es que una comisión que tiene 100 proyectos, Ya. tiene que salir de la comisión proyectos primero. más viejos, donde los proyectos tú tienes que tener quórum para aprobarlos, Claro. donde los proyectos tú tienes que leerlos uno por uno, Sí. donde tú tienes que sentarte a leer artículo por artículo. Sí. No es tan fácil aprobar un proyecto como a veces la gente piensa. Sí. Porque un proyecto que tenga un código, una ley que tenga 200 artículos, que tú tengas que leer y discutir artículo por artículo en una comisión, donde los miembros de esa comisión son miembros de 10 más comisiones, que a veces tienen límite de tiempo, que las comisiones tienen límite de tiempo, porque Claro. si tú estás en 10 comisiones o 13, como en el caso nuestro, 14, 15 comisiones, tú tienes un límite de Sí. tiempo. Entonces, ese es el tema, es un tema de lo posible que hay que entenderlo. Hubo otro debate que lo vamos a discutir después de esta pausa sobre un homicidio y el tema de que el cuerpo no aparecía y que Supuesto sí podía. homicidio, porque todavía Supuesto homicidio, no. correcto, y el cuerpo no aparecía, que cómo se podía perseguir a los posibles implicados. Vamos a hacer esta pausa y al regresar, su opinión. Lubricentro Rochelle es Plus, porque ahora se unen Lubricentro Rochelle y Rochelle Plus para hacer una marca más fuerte, más grande, más completa y con más servicios. Tendrás una mejor experiencia cuando necesites comprar o cambiar gomas, filtros, lubricantes y baterías con el servicio más plus de la región. Ven a nuestro moderno local en la calle Sánchez, esquina San Santiago, frente a Petronan Rochelle. Puedes contactarnos llamando al 809-554-6449 y en la web www.rochelle.com.do. Rochelle, una marca de servicio. En cada comunidad, en cada encuentro y en cada gestión, hay una voz que se escucha. Tiene la palabra el senador Rafael Dulú. La voz de los hombres y mujeres que creen en el trabajo, de las familias que sueñan con un mejor mañana, de una provincia que no se detiene. Esa es la voz de los altagracianos. Es especial porque la provincia de Altagracia no es una provincia que representa a Rafael Balondulú. Es una provincia que lo representamos todos primero. Durante este año, esa voz se ha llevado al Congreso, se ha convertido en iniciativas, en gestiones, en acciones sociales y en un compromiso firme con el bienestar de nuestra Al gente. senador ya llegó por primera vez un senador electo llega a la comunidad de los negros, que no es un momento de campaña.
Porque legislar es escuchar y servir es transformar las necesidades del pueblo en resultados. Hoy, con la mira hacia el 2026, renovamos el compromiso de seguir siendo la voz que defiende, la voz que gestiona y la voz que escucha. Con responsabilidad, cercanía y amor por la Altagracia, seguiremos trabajando por la educación, el deporte, el desarrollo social y las oportunidades que nuestra provincia merece. Que el nuevo año llegue con salud, unión y esperanza renovada. Doctor Rafael Barón Duluc, Cholitín, senador de la provincia de la Altagracia. Residencial Punto Bávaro, el mejor lugar para invertir. El residencial de todos, donde tu dinero no se para de crecer. Residencial Punto Bávaro, no te detengas y cumple tus sueños. Invierte en Bávaro, Punta Cana. Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir en tu sueño de tener tu propio techo. Vivir en la zona de Bávaro Punta Cana, a solo minutos de los principales centros comerciales de la zona, del aeropuerto y la playa. Punta Bávaro es un residencial cerrado con cámaras de vigilancia y seguridad permanente. Ven, ya es tiempo de que des el paso y que sea en uno de los lugares más exclusivos de la zona. Desde $70 el metro. Información y ventas al 829-436-8636. Residencial Punta Bávaro. Bávaro, Punta Cana, hoy. Estamos de regreso con su programa Diálogo Jurídico. Siempre presta a recibir de ustedes recomendaciones y opiniones de los temas que estamos tratando y que hemos venido tratando a lo largo de los años que tenemos ya con este programa. Y agradecida pues de siempre recibir esas felicitaciones sobre esta trayectoria que hemos emprendido y donde nos sentimos muy orgullosos de continuar brindándoles a ustedes todo lo que se aprende y se dialoga en este programa. Hoy estamos dialogando con el senador de la República, el doctor Rafael Barón Duluc Rijo, y antes de la pausa conversábamos sobre esta situación, este debate que se dio, que también lo vimos en los medios de comunicación, sobre la desaparición de una niña de 3 años, donde aparentemente se reveló quiénes habían la asesinaron y el cuerpo no aparecía. Entonces se armó un debate sobre si se podía o no perseguir a una persona sin el cuerpo. ¿Cuál es la opinión? Eso es un mito popular, porque más bien es popular que jurídico. Tal vez en algún momento fue así, de que sin cuerpo no hay delito, y eso lo repiten los abogados de manera increíble. Yo escucho a los abogados, sin cuerpo no hay delito, y dicen, ellos mismos dan opinión a veces de que no hay ningún problema, porque ya la desaparición del cuerpo conlleva que no se pueda probar el hecho. Pero hay reiteradas sentencias, en muchos países también eso es lo típico, lo normal, que a pesar de que no aparezca en algún momento el cuerpo. Claro, una persona que se ahogó en el mar, claro. O sea, dime, ¿cómo ese cuerpo nunca va a aparecer? No, pero no solo eso. Puede que aparezca, pero... Sino asesinatos, incluso donde lo entran en ácido, disuelven. Por ejemplo, el narcotráfico usa mucho eso. Fuego. El narcotráfico y la mafia usa mucho que lo entran en ácido, lo desintegran los restos, se lo dan a los cerdos que se comen incluso los huesos humanos y desaparecen hasta los huesos. Animales que se lo dan a animales. Hay muchísimas formas de desaparecer cadáveres, entonces fuera muy fácil así. Tú nada más tuvieras que desaparecer el cadáver y ya no hay nada. Hay muchísimas sentencias sobre eso. Hay otros elementos probatorios que indican que el hecho ocurrió, que si ocurre un homicidio, un asesinato, te pueden perfectamente condenar. Es un tema de derecho probatorio, y en materia penal el sistema que se utiliza es el sistema de la libertad de medios de prueba, la íntima convicción del juez, la libertad de administración de la prueba también, y que todas las pruebas tienen el mismo valor. No hay un sistema tarifario, sino que todas tienen el mismo valor, y una confesión sola tal vez no da lugar a tu condenar a un acusado, pero si tú la corroboras por otros medios, un testigo, circunstancias, incluso hasta la presunción, los indicios son medios de prueba en materia penal.
y se puede probar por cualquier medio fehaciente. Incluso hay una ley que habla de que también tú puedes pedir el certificado de función, aunque no aparezca el cadáver, cuando hay una prueba contundente de que realmente ocurrió la muerte de la persona. Exacto. Hay ley incluso en la República Dominicana que regula eso. Es decir, que eso es un mito popular que no tiene ninguna asidero jurídico. Nos encanta escucharlo porque cuando lo entrevistan, básicamente uno a veces espera otras respuestas, pero las respuestas siempre que esperamos de nuestro senador son muy particulares y llaman la atención y trascienden, lo cual es algo importante porque tenemos una digna representación en el Congreso Nacional. Bien, muchas entonces creo que hace poco hubo una comisión que formaron y que también lo integraron como miembro. No recuerdo si fue la ley de difusión del pensamiento o de expresión. Sí, la llamada ley Mordaza, ¿verdad? ¿En qué paró ese proyecto? No se está conociendo. Yo no recuerdo ahora si esa perimió también. Creo que no, porque no tiene 2 legislaturas. Ajá. No estoy totalmente seguro. Pero ¿Esa pertenece a qué comisión? Es una comisión especial. Una comisión especial, correcto. Porque el Senado tiene comisiones ordinarias, las normales. Exacto. Por ejemplo, la que tú presides, ¿cuál es? Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Exacto. Pero he presidido otras que son especiales, como la de trabajo. Y pertenezco a muchísimas otras también que son comisiones especiales. La del Código Procesal Penal. Exacto. Fuiste una comisión miembro. bicameral. Exacto. La comisión, dependiendo de la conformación de la comisión, puede ser bicameral o unicameral. Okay. Unicameral es si solo es del Senado o de la Cámara de Diputados. Bicameral cuando son con senadores y diputados. Y especiales son las que no son las ordinarias que establece el reglamento. Exacto. Que son para casos especiales que se amerite tal vez una comisión especial, se conforman comisiones Pero especiales. esa ley, como la llaman, la ley Mordaza, es una ley que también va a traer mucho debate. Ha traído y otros lo han malinterpretado y Es que el problema es que a veces cuando uno dice eso la gente entiende que estamos queriendo limitar que la gente no exprese sus ideas. Yo no tengo problema y mi crítica no es que la gente exprese sus ideas. Yo lo que critico es que tú expreses una idea sin investigar. Claro. Que tú expreses una idea sin leer. Sí. Es decir, tú hablas con muchísima gente que te dicen que no están de acuerdo con el proyecto y tú le preguntas que si lo leyeron y te dicen que no. ¿Cómo tú puedes dar una opinión de algo que tú no conoces? Claro. Es decir, yo le he dicho a la persona, toma, agarra la ley y dime dónde hay mordaza. Exacto. Al contrario, una ley que garantiza derechos fundamentales de manera reiterada. No, lo que se ha dicho es que son restricciones a la libertad de expresión y que prácticamente se va a perseguir. Porque eso es el sensacionalismo, el amarillismo, el populismo, de que vamos a atacar todo. Estamos en la sociedad, en la era del odio digital, como le llamo yo, en la era de que yo no estoy ni en contra ni a favor, sino todo lo contrario, ¿verdad? Es decir, estamos en la época que es tu disentir de todo, eso es lo que te da moralidad, de que si yo ataco esto, eso es una persona de principio, entonces todo el mundo ataca todo sin siquiera ver la cosa que le benefician. No es una ley mordaza para nada, al contrario, eso viene de hecho depurada por los periodistas de más prestigio y renombre del país. Tuvieron en esa comisión constitucionalistas importantes que la presidió Nancy Rodríguez, que hoy es juez de la Suprema Corte de Justicia. Es decir, yo entiendo que una ley también importante y necesaria y que va a ser aprobada en su debido momento. ¿Qué otros avances significativos están ya en carpeta o que fueron aprobados en esta legislatura que se pudiera mencionar aparte de lo que ya hemos mencionado? Bueno, aparte de esos grandes códigos hay muchas otras leyes importantes, reforma también al tema del embargo retentivo, reforma a la ley de alquileres. La ley de alquileres fue una gran victoria ya que consiguiéramos esa ley. Conquista. Mira, nosotros tenemos aprobado en estos días una ley que fue objeto de muchas críticas, porque te repito, la gente todo lo queremos criticar. Ahora se aprobó, se hizo a través de una ley, porque había que hacerlo así, para el pago de contratistas de obras menores, que se le debía dinero y no habían pasado tal vez por la formalidad que hoy en día establecen los contratos, la ley de compras y contrataciones, y muchas personas porque eran viejos, claro, eran viejos, deudas viejísimas, precisamente por eso eran contratos que no estaban bien formales, porque antes eran más este informales. país avanzado de manera positiva, la gente a veces no entendemos eso, no lo queremos aceptar, si tú eres oposición no lo aceptas.
hemos avanzado de manera positiva en cuanto a la regulación, en cuanto a la transparencia. De hecho, te puedo decir que el propio caso Senasa es una prueba de que se ha avanzado. Bueno, sí. Porque a veces vemos el vaso medio vacío, pero no lo vemos medio lleno. Tú me dirías, ¿por qué es una prueba de que avanzamos? El problema de este país no ha sido que la corrupción no ha existido, la corrupción ha existido siempre. Siempre ha habido corrupción. Y lamentablemente, suena duro decirlo, pero siempre la habrá. Países como Estados Unidos la tienen. Sí. Todos los días hay un escándalo de corrupción en Estados Unidos, sobre todo en el sistema de salud. Sí. Todos los días, pero países desarrollados todos los días tienen casos de corrupción. Entonces, ¿a qué aspira la República Dominicana? No es a que no haya corrupción, porque eso es como que tú digas que no haya delito. ¿Quién ha podido impedir el homicidio, el robo, el asesinato, las violaciones sexuales? En ningún país es narcotráfico. Eso no la corrupción es un delito igual que robo asalariado. Te roban a ti en tus empresas y eso no lo ha podido corregir nadie, ocurre en el mundo entero. Ahora tú me vas a decir que en el Estado no se va a robar. Lo que aspira la República Dominicana es a que no haya impunidad. Lo que aspira la República Dominicana es que al que comete corrupción sea castigado. Exacto. Y por primera vez en la historia, un caso de corrupción del mismo gobierno se está judicializando en su propio gobierno. Como nunca. ¿Qué significa eso? Avance. Porque el caso Senasa no es que ocurrió nada más en este gobierno. En los gobiernos anteriores ha habido corrupción de todo tipo. Ahora, ¿eran los gobernantes de ese momento lo suficientemente honestos, claros, transparentes y valientes para someter ellos mismos y lograr que se sometan a los funcionarios de su mismo gobierno? Nunca. Entonces eso es así. Entonces ahora yo le decía con ese caso, por ejemplo, de deudas viejas que no estaban con contratos formalizados porque antes se hacía lo loco. Yo le decía, señores, pero tenemos que felicitar al presidente Abinader por eso. No querramos ahora criticarlo porque él quiera pagar deuda vieja. No solo eso, que si uno escucha las historias de muchas personas que han quebrado, que sus vidas les ha cambiado. Que se han suicidado, que han perdido sus casas. Sí, señor, porque han subsidiado obras públicas que nunca recibieron su dinerito. Pero, aquí la mayoría de esas obras eran incluso arreglos de escuela. Sí. Gente, por ejemplo, que tenían una obra de 500,000 pesos, que le dijeron, arranca, te pagamos, buscaron el dinero prestado y terminaron obra, y después le dejaron con 500,000 pesos en deuda. Exacto. Para mucha gente 500,000 pesos no es nada, pero para cuesta tal vez el reloj que tenga en la mano, pero para otro eso costaba su casa. Y perdieron casas, perdieron vidas, suicidios, roturas de matrimonio. Cuando tú te sientas y ves la gente ahí viendo las historias de mucha gente de la que vive, pues dice que el tope era $1,000,000. Sí, tú vas a decir, bueno, hay que felicitar que se esté haciendo eso, porque para Luis Abinader, eso yo no lo había visto nunca. Para Luis Abinader y para el gobierno lo más fácil es no pagarla, deuda vieja mal hecha. Exacto. Ahora bien, vamos a cargar con el peso de que un pobre maestro conductor, porque muchos de ellos ni siquiera son ingenieros, hizo una obra porque el Estado le aseguró que la hiciera, porque lo mandaron a hacer, porque le pusieron a firmar documentos, le dieron autorización para hacerla, y ellos invirtieron su dinero y no se le pague. Ahora que digamos, no, eso está mal hecho. No, exacto. Entonces, es un tema de responsabilidad, es un tema de justicia. Entonces, por ejemplo, un proyecto de ley importantísimo, y sin embargo se está criticando, pero es importante. Que hay que tener controles, claro que sí. Cuando se vaya a desembolsar ese dinero, tú tienes que tener pruebas, tú tienes que tener un procedimiento de depurar y verificar. Sí. Y no es verdad que en ningún pueblo, la gente no sabe todo el mundo lo que hizo y quién lo hizo. Usted va a cualquier barrio de esos que se repararon escuelas, y todos los que están ahí, junto a vecinos que tienen 20 años viviendo ahí, saben qué maestro constructor la hizo, sabe cuándo la hicieron, hasta dónde la dejaron, y usted le pregunta a los presidentes de junta de vecinos y sabe todo lo que Claro. Entonces, el testigo de sobra. Eso son las cosas que a veces por eso tenemos que analizarlo, tenemos que verlo. No podemos ser tan a la ligera. Y probablemente alguno de esos que se les va a pagar no supere la inversión, los intereses, el perjuicio, el retraso. Hay muchísimos de esos que perdieron sus casas, tal vez por deuda menor. Va a sustituir la pérdida que han tenido. Vamos a hacer una última pausa. Y al regresar, pues hay otros temas importantes que vamos a tratar con el senador. Volvemos en breve.
Lubricentro Rochel es Plus, porque ahora se unen Lubricentro Rochel y Rochel Plus para hacer una marca más fuerte, más grande, más completa y con más servicios. Tendrás una mejor experiencia cuando necesites comprar o cambiar gomas, filtros, lubricantes y baterías con el servicio más plus de la región. Ven a nuestro moderno local en la calle Sánchez, esquina San Santiago, frente a Petronan Rochel. Puedes contactarnos llamando al 809-554-6449 y en la web www.rochel.com.do. Rochel, una marca de servicio. En cada comunidad, en cada encuentro y en cada gestión, hay una voz que se escucha. Tiene la palabra el senador Rafael Dulú. La voz de los hombres y mujeres que creen en el trabajo, de las familias que sueñan con un mejor mañana, de una provincia que no se detiene. Esa es la voz de los altagracianos. Es especial porque la provincia de Altagracia no es una provincia que representa a Rafael Balón Dulú. Es una provincia que lo representamos todos primero. Durante este año, esa voz se ha llevado al Congreso, se ha convertido en iniciativas, en gestiones, en acciones sociales y en un compromiso firme con el bienestar de nuestra gente. El senador ya llegó por primera vez un senador electo llega a la comunidad de los negros, que no es un momento de campaña. Porque legislar es escuchar y servir es transformar las necesidades del pueblo en resultados. Hoy, con la mira hacia el 2026, renovamos el compromiso de seguir siendo la voz que defiende, la voz que gestiona y la voz que escucha. Con responsabilidad, cercanía y amor por la Altagracia, seguiremos trabajando por la educación, el deporte, el desarrollo social y las oportunidades que nuestra provincia merece. Que el nuevo año llegue con salud, unión y esperanza renovada. Doctor Rafael Barón Dulú, Cholitín, senador de la provincia de la Altagracia. Residencial Punto Bávaro, el mejor lugar para invertir. El residencial de todos, donde tu dinero no se para de crecer. Residencial Punto Bávaro, no te detengas y cumple tus sueños. Invierte en Bávaro, Punta Cana. Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir en tu sueño de tener tu propio techo. Vivir en la zona de Bávaro Punta Cana, a solo minutos de los principales centros comerciales de la zona, del aeropuerto y la playa. Punta Bávaro es un residencial cerrado con cámaras de vigilancia y seguridad permanente. Ven, ya es tiempo de que des el paso y que sea en uno de los lugares más exclusivos de la zona. Desde $70 el metro. Información y ventas al 829-436-8636. Residencial Punta Bávaro. Bávaro, Punta Cana, hoy. Estamos de regreso con su programa Diálogo Jurídico, un espacio creado para toda la ciudadanía, donde hablamos de temas de actualidad desde el punto de vista legal en un lenguaje llano y práctico. Hoy con el senador de la República por la provincia de la Altagracia, el doctor Rafael Barón Dulú Rijo. Y hay otro tema importante de actualidad que se ha dado por este reconocidísimo cantautor Julio Iglesias, y ha traído como consecuencia que un grupo que está organizado de empleadas domésticas, estableciendo que hay que legislar, que finalmente debe de darse una legislación que le ampare sus derechos. Es así. ¿Es necesario eso? Realmente los derechos están establecidos y reconocidos. Pienso que sí. Yo no creo que el problema de nosotros, la República Dominicana, ni de la mayoría de los países del mundo sean tener que hacer más leyes, aplicación de leyes. Nosotros tenemos leyes suficientes para cualquier la protegen a ella y a todo el mundo. Todo el mundo está todo el protegido. que ejerce un servicio. Sí. Y, una labor. Yo creo que con relación al caso de Julio Iglesias, que está tan en la palestra pública, yo no sé si es por el algoritmo,
pero a mí me sale de cada 4 publicaciones que yo veo de Julio Iglesias, una cosa increíble. Sí, lo han Es una cosa increíble el algoritmo con el tema de Julio Iglesias. Yo entiendo que, y lo publiqué en mis redes sociales, atrevido que soy, porque estamos en la era del político light, el político que no opina, que no se mete en entre bancos comerciales, porque donde quiera que tú des una opinión, siempre tú vas a tener críticos. Claro. Si tú no quieres tener críticos, no opines. Pero siempre la figura pública, cuando asumimos una posición, un partido, no importa incluso que sea neutral la posición, como quiera te critican. Entonces, pero yo soy de lo que creo que siempre hay que presentar sus opiniones cuando tú crees que puede orientar, cuando tú crees que tú puedes dar una idea, que puede incluso aclarar conceptos. Yo, sabiendo que son un riesgo político, por las críticas, yo me gusta ser así, me gusta dar las ideas. Yo publiqué dentro de la objetividad que te caracteriza, porque hay que ser objetivo y dentro de la experiencia jurídica que tú tienes a lo largo de los años, es lo que te permite poder hablar de la manera que tú te expresas. Y yo me jacto de ser justo. Yo tengo muchos errores, muchas fallas, como tiene cualquier ser humano, pero dentro de los atributos que también tengo, ¿verdad? Porque no todos son fallas, sino yo pienso que ser justo. Claro. Y Duarte lo decía, ser justo es lo primero. Y siendo justo, cuando tú ves casos como eso, yo entiendo que la sociedad tiene que ser prudente. Hay que investigar, hay que sancionar, hay que proteger a las mujeres, hay que investigar a ver si hay algún tipo de realmente de violación, maltrato psicológico, físico, abuso sexual, si ocurrió. Trata de mujeres. A las mujeres hay que protegerlas. De hecho, nosotros hemos depositado uno de los grandes proyectos que tenemos en el Congreso, es la ley de la violencia contra las mujeres. Contra las mujeres, no de género, contra las mujeres. La mujer. Porque la mujer es un ser que hay que todavía tratar de proteger más, porque de cada 10 homicidios de género que hay, 9 son de mujeres, contra mujeres. Claro. Todo eso está perfecto. Ahora bien, así mismo como yo te digo un lado que hay que proteger a las mujeres, que hay que investigar, que hay que sancionar si en caso de que sea necesario, también del otro lado también, figuras, por ejemplo, no solamente Julio Iglesias, cualquier figura de lo que sea, que ha construido una carrera personal, profesional de 50, 60 años. Familiar también. Familiar, una persona de 82 años, que es el artista de habla hispana más famoso de la historia. Si no estamos hablando de un cualquiera, estamos hablando del más famoso de la historia. Una persona que ha dedicado su vida al trabajo, porque al final de cuentas... que más ha cantado en no sé cuántos idiomas. Al final es un trabajador. Entonces, yo creo que también hay que darle el beneficio de la duda. Hay que darle también... Yo que tienen cosas de la presunción de inocencia. La presunción de inocencia, que es un derecho fundamental. Y no querer destruir. Porque es muy fácil que cualquier mujer, que cualquier persona, una mujer o un hombre, vengan y acusen a quien tú quieras. Porque tú eres famoso, ya ese no sirve. Se acabó la historia de esa persona. Vimos el caso de Michael Jackson. Se acabó la historia. El caso de Michael Jackson, yo de manera particular, considero mi criterio que fue objeto de mucho abuso. Uno de los artistas más abusados de la historia musical. Sí. Y que el 99.9% de las cosas que lo acusaron no eran reales. Y que hoy en día, después de muerto incluso, muchas de las personas que denunciaron hechos en contra de él han pedido perdón público y han llorado públicamente diciendo que lo hicieron por un interés económico. Entonces, han destruido gente inocente porque son muy vulnerables. Las personas públicas son muy vulnerables. Un político, si le hacen una campaña a través de inteligencia artificial 2 días antes de las elecciones, cuando viene a ver, pierde unas elecciones, y, mañana tú pides perdón, pero ya perdió las elecciones. Entonces, ese tipo de figura también, ese tipo de personas, tenemos también que darle el beneficio de la duda y no hacernos juicios alegres, no querer hacer leña del árbol caído, no venir a decir... que las redes sociales, los medios de comunicación empiecen a condenarlo antes de ser juzgado. Y esperar que si hay una sentencia, si hay pruebas, elementos... Yo no estoy diciendo que es inocente, no estoy diciendo que es inocente, no estoy diciendo que no hay que investigar. Ahora bien, no de una vez le demos ya el beneficio de que está condenado porque 2 personas declararon en contra de él después cuando él tiene 82 años. Una persona que tiene 10 años que no puede prácticamente ni caminar, que no se puede mover hace más de 10 años. Entonces, yo entiendo que hay que ser prudentes, tenemos que ser cuidadosos, tenemos que tratar de entender que es un ser humano, que hay que agotar procesos para ver si realmente él hizo o no hizo. Si lo hizo,
que se le condene como tal. Claro, que le caiga todo el peso de la ley, pero hay que esperar que se no lo juzgue. condenemos tan a priori, claro, por una declaración. Claro, eso es lo que yo pienso. Yo creo que debemos ser prudentes. Y cuando digo debemos, es porque Julio Iglesias es una figura universal. Tú dirías, bueno, pero eso en España que él vive. No es que él vive en España, es que él es una figura universal y de hecho es casi dominicano, porque ha vivido una gran parte de su vida aquí. Y ha hecho una gran inversión aquí. Claro, y creo que de una manera u otra ayudó a popularizar nuestro destino turístico. Fue uno de los inversionistas importantes que promovió lo que hoy en día es Punta Cana. Y con eso solo, independientemente de cualquier cosa que haya ocurrido, tenemos que también entender que es una persona que merece por lo menos la consideración previa de todo dominicano. Senador, ¿qué esperamos de la próxima legislatura de parte del doctor Rafael Barón de Luco? Yo pienso que ya como salimos de grandes proyectos importantes, todavía no queda el Código de Trabajo, que yo creo que lo vamos a aprobar ahora rápido, la Cámara de Diputados que termine de ya. Y después de la Cámara de Diputados vuelve al Senado, si le hacen observaciones. Si hay variaciones, vuelve al Senado. Esperemos que no sean drásticas porque creemos que salió un proyecto bien consensuado y trabajado y debatido. Ojalá que no sea muy drástico los cambios porque tendría que ir a comisión. No tuvo tanto ruido, de hecho, cuando salió. Fíjate que el sector empresarial, a pesar de que estaba criticando algunas cosas, se quedó tranquilo. Los sectores trabajadores se quedaron muy conformes. Y yo creo que ese es un gran proyecto que tenemos pendiente ahora para esta legislatura. Pero también todas otras que quedaron pendientes, lo de la infraestructura de uso público, el tema de lo de la ley de salud, que también depositamos un proyecto sobre eso, el tema de la violencia de género, violencia contra la mujer. Algo de inteligencia artificial, la ley de inteligencia artificial, que también depositamos un proyecto sobre eso. El tema de la ley Ámbar Alert o Alerta Ámbar también. Es decir, hay grandes proyectos también importantes que yo creo que hay que priorizar. Pero no podemos terminar este programa sin saber cómo va la ley del municipio de Verón Punta Cana. Yo le he dado seguimiento en la Cámara, ya he hablado varias veces con el presidente de la comisión, de la Cámara de Diputados. Él me dijo que ya prácticamente está lista, que no hubo tiempo ahora precisamente, pero no perime. Es decir, esa ley ahora puede salir ahora en la próxima legislatura. Sí, yo pienso que en abril. ¿Y eso va directo al Poder Ejecutivo? En marzo ya puede ser aprobada de manera de una vez. Si hay algún cambio, alguna diferencia, nosotros aprobarla en el Senado de nuevo y de ahí para que sea promulgada. Pero yo creo que eso en los primeros meses de este año estará listo. Si eso se logra entonces para el 2026-27, finales 26-27, entonces habrá muchas transformaciones para el municipio. Como municipio de Punta Cana. En vigencia en el año 2027, ya como municipio, para que la Junta Central Electoral tenga el tiempo de un año para poder ya incluir a este distrito municipal como municipio para la próxima elección. Y Higüey, entonces, de hecho, recientemente ya le dieron independencia el Departamento de Planeamiento Urbano del Distrito Municipal Turístico. Entonces, ¿cómo queda el municipio de Higüey? No, el municipio, sé que fue una lucha de que se le al municipio de Higüey se hizo, se está haciendo y todavía hay que seguir luchando para que sea mejor, pero se hizo lo que yo dije que había que hacer, aumentarle los recursos. ¿Por qué? Porque Higüey se lo aumentaron. Claro. Higüey produce de una manera u otra, compensaron lo que le quitaron. Compensaron. Claro, el gobierno subió 350 millones de pesos. No, pero excelente entonces. Entonces, de una manera u otra compensa lo que le quitó Verón. Y saber, y que todo el mundo esté claro, que al final el municipio de Higüey será siempre el municipio cabecera, de donde se alimenta Verón Punta Cana, porque la mayoría de los empleados residen en Higüey. ¿Por qué? Por muchísimas razones. Claro que sí. O sea que eso no hay que olvidarlo. Van a ser municipios hermanos de una provincia que pueden llegar a acuerdos de muchísimas mancomunidades también que se pueden conformar, que también eso es una forma. Exactamente. Bueno, pues hemos llegado ya a finalizar este programa. Siempre agradecida de sacar ese espacio, ese tiempo para compartir esos avances, esas novedades del Senado. ¿Algunas consideraciones finales? Bueno, yo creo que ya dijimos todo, así que... Bueno, siempre hay algo que queda, pero para si eso lo decimos todo, entonces no vamos a poder venir otro programa, aparte de que también esas expectativas que el senador crea a lo largo del tiempo, es lo importante, cómo se mantiene actualizado en las redes y siempre activo, es lo que siempre le damos seguimiento. Así que muchísimas gracias y a ustedes pues, hasta una próxima.